Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos concede este hermoso privilegio. Que estemos acá en la casa del Señor una vez más y podamos meditar en su palabra. Ya que le pedíamos mucho al Señor que nos ayudara a desempeñar este privilegio, pues nos hemos encontrado muy mal de salud, pero la honra y la gloria es para Dios. Y lo bueno que usted se ha presentado gozoso en esta hermosa tarde. Lo bueno que nos hemos presentado todos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Porque sabemos y hemos hablado y hemos predicado que tenemos que gozarlos en todo tiempo. En medio de la enfermedad, de la angustia, hay que glorificar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Nosotros como iglesias, como familia, podemos decir Ebenezer, han venido enfermedades, dificultades, pero también hemos visto la mano de Jehová moverse a nuestro favor. Y esa es por la razón que todavía hasta este momento nos encontramos acá en este lugar glorificando el nombre de nuestro Dios, el que nos ha salvado y nos ha rescatado. Y con ese hermoso gozo que usted tiene, mi hermano, vamos a ir rápidamente a las Escrituras, al libro de Lucas. Que el Señor bendiga grandemente a todos los hermanos que han desempeñado privilegio. El Señor los bendijo grandemente ayer. Cantamos y adoramos al Señor y nos habló por medio de su palabra. Pero ahora ha sido otro día victorioso porque usted se encuentra en este lugar alabando al Rey de Gloria. Lucas capítulo 8 en su versículo 49 para la honra y la gloria de Dios. Habiéndolo encontrado, mis queridos hermanos, le vamos a dar lectura a la palabra, tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice, estaba hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Puede sentarse. Que el Señor bendiga grandemente su palabra, mis queridos hermanos. Hemos leído un pasaje de las Escrituras que nos narra algo hermoso de la vida, de lo que ocurrió en el camino del Señor, en el transcurso del tiempo que Él se encontraba en este camino. Vemos desde el principio cómo el Señor se presentó, mis queridos hermanos, y adelante de Él había uno que venía abriendo camino, uno que venía predicando de Él y uno que tuvo el hermoso privilegio de presentarlo, que este fue Juan el Bautista. Cuando Jesucristo, mis queridos hermanos, se vino al río Jordán a bautizarse, dice la palabra de Dios, que ahí estaba Juan el Bautista predicando y presentando al Cordero de Dios, al Mesías, al que venía a morir por todos nosotros, mis queridos hermanos. Ahí estaba este hombre hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que Él llegó, mis queridos hermanos, y fue bautizado por Juan el Bautista. Mis queridos hermanos, después que Él fue bautizado, dice la palabra de Dios que descendió una paloma de lo alto que vino sobre Él, simbolizado que era el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Y podemos ver que después que Juan el Bautista lo presenta, también el Padre lo presenta. Porque dice la palabra de Dios que se oyó un gran estruendo, una gran voz que dijo, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo. Y qué lindo cuando el Padre, mis queridos hermanos, no solamente el hermano, el amigo, la hermana dice, este hermano sí es buena gente, este hermano todo lo puede, este hermano hace sacrificios para Dios, este hermano lo uno, estos hermanos lo otro. Pero qué lindo cuando nuestro Padre da testimonio de nosotros y dicen verdaderamente, este es mi Hijo, en este no hay nada que puedan verle males, sino solamente algo glorioso, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué lindo cuando nuestro Padre da testimonio de nosotros. Es algo hermoso, mis queridos hermanos. Yo creo que todos nos llenaríamos de gozo viendo cuando el Padre dice, este es mi Hijo. No solamente Juan el Bautista lo presenta delante de aquella gente,
sino que el Padre también, mis queridos hermanos, lo presenta de aquella gran multitud que se encontraba. Me imagino, mis queridos hermanos, que fue una voz pacífica, no como cuando Jehová de los ejércitos hablaba con Moisés, que temblaba la tierra y se oían aquellos estruendos. Me imagino que más pacífico, pero ese mismo Dios, el Jehová de los ejércitos que habló con Moisés, era el mismo que estaba dando testimonio de Jesús de Nazaret. Bendito y alabado sea su nombre. Qué lindo, mis queridos hermanos. Esta palabra tendría que traer gozo a nuestra vida cuando meditamos en la palabra y decir verdaderamente: Jesucristo vino a este mundo a dar la vida por nosotros. Vino a ese sacrificio que nadie lo podía hacer, pero hubo un Rey de Reyes que se despojó de su reino y vino a morir por toda la humanidad, por usted y por mí. Y por eso es que ahora le alabamos, le glorificamos, porque Él es fiel, justo y verdadero, y para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Yo creo, mis queridos hermanos, que cuando los ponemos a pensar y decimos ese sacrificio que el Señor dio, nadie lo podría dar, pero el Señor tuvo amor, tuvo misericordia para con nosotros. Podemos hablar de muchas cosas, mis queridos hermanos, pero el principal objetivo, mis queridos hermanos, que sucedió en este acontecimiento es que la misericordia de Dios es grande para todos nosotros. Porque vean, mis queridos hermanos, yo creo que si algún padre hubiera ido a quererlos vender a nosotros, nadie hubiera dado nada por nosotros, hermanos, pero mi Cristo dio la vida por nosotros. Vea bien, a veces dicen, mis queridos hermanos: yo no soy nadie, yo no valgo nada. Usted vale mucho, mi hermano. A veces dicen, mis queridos hermanos, predicamos y predicamos, hemos predicado 5 o 10 años y una alma se ha convertido. Pero esa alma para mi Cristo vale mucho. Vale la sangre del Cordero. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, después que nuestro Señor fue bautizado, dice la palabra de Dios allá en Lucas 3, que fue llevado lleno por el Espíritu Santo al desierto. Fue entrado, mis queridos hermanos, a ser procesados por el Espíritu. Y es que, mis queridos hermanos, qué lindo que fuera como estos tiempos, como nosotros queremos hacer. Queremos ser procesados, mis queridos hermanos, gozándolos en la casa, yendo, mis queridos hermanos, a los moles, allá a visitar a cualquier gente y disfrutando de estos placeres. Pero miren, mis queridos hermanos, no es así como el Señor nos lleva, mis queridos hermanos, por medio del Espíritu para ser procesados. Al Señor, ¿a dónde lo llevó? Al desierto. En el desierto, mis queridos hermanos, es donde el lugar donde cada uno de todos nosotros vamos a aprender a conocer a nuestro Dios. Vamos a aprender a acercarlos a nuestro Creador. Ahí en el desierto, mis queridos hermanos, es donde vamos a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí en el desierto, mis queridos hermanos, es donde nosotros vamos a ser procesados con nuestro carácter, con nuestra manera de vivir. Ahí el Señor los va a moldear, ahí el Señor los va a arreglar. Aquel que era chismoso, cuando salga del desierto, ya no va a ser chismoso. Aquel que era pleitisto, cuando salga del desierto, ya no va a ser pleitisto. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor lo ha metido a un proceso, y en ese desierto es que cada uno hemos pasado. Y por eso, mis queridos hermanos, que mire que humilde se ve usted aquí. Otro tiempo usted hubiera dicho: ay, hermano, me viera el domingo cómo andaba yo. Ayer cómo nos gozamos aquí, mis queridos hermanos. Y en otro tiempo, ¿a dónde estábamos los sábados en la noche? Pero es porque mis queridos hermanos, hemos sido procesados por el Espíritu. Ahora lo que antes hacíamos en la carne, lo hacemos en el Espíritu para agradar solamente a uno, y ese es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente ese es el objetivo. Porque no hay ningún objetivo, mis queridos hermanos, por la cual usted venga a este lugar el miércoles, venga el sábado, venga el domingo, para que lo vean, para hablar con el hermano, con la hermana. No, es con un solo propósito, que es darle la honra y la gloria al Rey de Gloria, al Cristo, aquel que dio la vida, aquel que fue procesado, aquel que los ha levantado. Bendito sea su nombre.
es el objetivo por el cual nosotros los encontramos en este lugar. Porque llevamos un destino y ese es llegar a donde el Señor tiene preparado algo para todos nosotros. Y yo creo, mis queridos hermanos, que si seguimos luchando esta batalla y llegamos hasta el final, creo que lo vamos a lograr. Porque esto no es de aquel que empieza ni aquel que llega hasta la mitad de la meta, sino aquel que llega al final. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En medio del desierto, mis queridos hermanos, es donde nosotros nos vamos a acercar más al Señor. En medio del desierto, en medio de la enfermedad, mis queridos hermanos, cuando vemos el problema, cuando vemos la dificultad, lo primero que hacemos es ir de rodillas. ¿Sabe por qué? Porque hemos entendido que hay uno que intercede por nosotros. Y ese es nuestro príncipe de pan, el Cristo de la gloria, el Rey de reyes y Señor de señores. Cuando la enfermedad ataca nuestras vidas, mis queridos hermanos, lo primero que hacemos es acudir a nuestro Dios. Cuando viene el problema, lo primero que hacemos es acudir a nuestro Dios. Y cuando el Señor se mueve en misericordia, mis queridos hermanos, viendo nuestra tribulación, y Él empieza, mis queridos hermanos, a quitarlo las enfermedades, a quitarlo los problemas, a quitarlo la dificultad. Y en verdad en ese momento decimos, verdaderamente mi Cristo vive y Él reina por los siglos de los siglos. Pero es ¿por qué? Porque usted ha visto la mano del Rey de reyes y Señor de señores. Pero si usted no ve la mano del Señor y dice, el Señor se ha olvidado de mí. Pero es por eso es que nunca salimos de ese desierto. Porque el Señor quiere que nosotros dependamos de nuestro Dios. Dependamos de nuestro Cristo. El pueblo de Israel, mis queridos hermanos, escuchó hablar de Jehová. Que Jehová lo iba a sacar, como Moisés hablaba de nuestro Dios. Y veía cosas que el Cristo de la gloria hacía por medio de Moisés. Pero hubo un cierto momento cuando el pueblo de Israel se encontraba en una situación que se encontraba a este lado el Mar Rojo, el desierto a este lado y los egipcios a este lado, mis queridos hermanos. Es cuando ellos vieron la mano de Jehová y empezaron a conocer a nuestro Dios. Cuando el Cristo de la gloria abrió el Mar Rojo, mis queridos hermanos, y aquella gente pasó en seco, verdaderamente yo me imagino que esta gente decía, verdaderamente el que los ha sacado es el gran yo soy. Pero mientras tanto ellos iban blasfemando, pero ahora habían visto la mano del Rey de gloria, del Creador de los cielos y la tierra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es por eso fue necesario que el Señor los enseñó, mis queridos hermanos, que el camino del Señor es un proceso. Primeramente, mis queridos hermanos, venimos al Señor, confesamos nuestros pecados delante de Dios, nos arrepentimos y cedemos al bautismo, que es necesario que tenemos que ser bautizados pasando por las aguas, para que nosotros podamos ser partícipes de la muerte y su resurrección de nuestro Cristo. Aleluya. Luegamente, mis queridos hermanos, no usted va a decir, ya soy salvo, ahora solo viene gozo. Prepárese, porque entonces usted entra a la batalla espiritual que el enemigo le tiene preparada. Porque el enemigo tenía algo preparado para nuestro Señor. Pero nuestro Señor, como lo venció, fue por medio de la palabra. Es por eso que es necesario que nosotros escudriñemos esta escritura. Porque esta es la palabra que nos va a enseñar a poder, mis queridos hermanos, en todo problema, dificultad, poder seguir adelante. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de nuestro Señor, que después que nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Luego fue, mis queridos hermanos, Jesús lleno del Espíritu Santo. Y Jesús después, mis queridos hermanos, fue procesado y después fue lleno del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que después allá en Lucas 4:14 Jesús volvió a Galilea y ya volvió en el poder del Espíritu Santo. Y empieza, mis queridos hermanos, allá en Galilea a moverse un avivamiento fuerte.
Un avivamiento, mis queridos hermanos, que Galilea jamás iba a olvidar. Un movimiento, mis queridos hermanos, en la cual los ciegos podían ver, que los cojos podían saltar, que los paralíticos podían danzar, que los mudos podían hablar y podían glorificar el nombre de nuestro Dios. Aquellos hombres, mis queridos hermanos, que llevaban muchos años con enfermedades, eran sanados. Aún los muertos eran resucitados. Algo, mis queridos hermanos, que Galilea en ningún momento había experimentado. Pero ¿sabe por qué lo estaba experimentando? Es porque Jesús de Nazaret había llegado a Galilea. Es porque el poder de Dios había llegado con Jesús. Porque es que cuando un cristiano llega a un lugar, las cosas cambian. No es porque el hermano es bueno, no es porque la hermana es buena, sino porque el poder de Dios va con él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El Señor, dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que iba lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, y aquella multitud empezó a seguirle. Empezó, mis queridos, a decirle: este es el Mesías, este es el Rabí, este es el Maestro. Y a llamarlo de muchas diferentes cosas, mis queridos hermanos. Pero aún había muchos hombres, aquellos, mis queridos hermanos, religiosos, a decir: este es lo que es un blasfemo. Y esto es lo que vemos a veces nosotros, mis queridos hermanos, en el pueblo de Dios. Vemos, mis queridos hermanos, cómo Dios levanta a un joven, cómo Dios levanta a una joven, como Dios levanta un siervo. Y el hermano dice: eso no creo que sea de Dios. El hermano viene llegando, el hermano aquí, el hermano allá, pero eso es lo que usted ve. Pero mi Cristo está viendo otra cosa. Y aquí estamos porque el Cristo de la gloria se ha probado. Porque mi Cristo de la gloria es el que aprueba y desaprueba. Para él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Después, mis queridos hermanos, de aquel avivamiento que había en Galilea, Jesús sale hacia Gadara. Allá en Lucas 8:26 podemos ver cuando aquel hombre fue liberado de aquel hombre endemoniado fue liberado. Pero vea bien, mis queridos hermanos, este pueblo de Gadara había experimentado, mis queridos hermanos, un hombre por mucho tiempo que andaba endemoniado. Desnudo, no tenía dónde vivir. Y nadie, me imagino, mis queridos hermanos, que habían pasado muchos médicos viendo si lo podían sanar, si lo podían curar, mis queridos hermanos. Pero yo creo que nadie podía hacer nada por él. Pero ¿sabe qué? Desde que Jesús de Nazaret llegó ahí, las cosas cambiaron. Porque este hombre fue liberado. Este hombre fue, mis queridos hermanos, liberado de esas ataduras, de esos demonios. ¿Sabe por qué? Porque llegó el que andaba el poder del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando el poder de Dios, mis queridos hermanos, está en alguien, otra cosa sucede. Las cosas, mis queridos hermanos, que antes eran, ahora ya no son. Ahora, mis queridos hermanos, lo que vivía para la carne, lo vivimos para Cristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero como vengo y le repito nuevamente, la gente no le agrada eso. Pero ¿sabe por qué? Porque siempre queremos vivir en la carne. Hay mucha gente, mis queridos hermanos, que dice: yo no me falta nada. Mi nevera todo el tiempo está llena. Yo tengo 3 o 4 carros. Yo tengo hasta yate. Yo tengo hasta avión. Pero ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Es porque viven en la carne. Si un momento, un minuto, un segundo o una hora empezaran a escuchar el alma, yo le digo que corrieran a los pies de Cristo. Pero como esta gente estaba en la carne, Jesús echó a estos demonios, aquellos cerdos que estaban ahí. Pero le recibieron con amor. Le dijeron: gracias por ver liberado a este hombre que me imagino que hacía muchas cosas que a la gente no le agradaba. Lo que fue expulsado. Lo rechazaron. ¿Sabe, mis queridos hermanos? Cuando meditaba en esta palabra, yo recordaba, mis queridos hermanos, y meditaba en esto. Que a veces hay padres que ven un hijo que anda borracho, que anda para arriba y para abajo, que cualquier momento la noticia que puede recibir es que ha muerto.
Pero cuando se dan cuenta estos padres que el hijo ha llegado a las cosas de Dios, lo que hacen es enojarse. ¿Pero por qué será esto? Es porque el enemigo ha sembrado esa cizaña, ha sembrado esos malos pensamientos en los pensamientos del hombre. El hombre, a veces aún los padres, mis queridos hermanos, lo quieren ver arruinado a alguien, a un hijo, pero no es porque ellos quieran, sino es porque el demonio que los tiene atados los hace pensar de esa manera. Y eso le digo porque yo lo he experimentado, mis queridos hermanos, ya en un cierto momento. Porque ya había experimentado, mis queridos hermanos, en este camino. Los que ya hemos caminado en el Señor, nos damos cuenta cómo el enemigo los va a atacar. Nos damos cuenta cómo el enemigo nos va a llegar. Yo en un cierto momento, mis queridos hermanos, tuve el hermoso privilegio de decirle a mi esposa, mis queridos hermanos, y a mi madre: el peor ataque que va a venir de su parte está en su casa. De ahí va a descender el ataque que le va a llegar. A un hijo, un padre lo ataca. A una esposa, el esposo lo ataca. Al esposo, la esposa lo ataca. Del más cercano recibe los ataques. Pero es porque el enemigo está ahí, mis queridos hermanos. La batalla, el pleito no es con los padres, no es con la esposa, no es con el esposo, sino que son espirituales ahora. Yo recuerdo, mis queridos hermanos, que cuando yo llegué a las cosas del Señor, fue una batalla grande con mi padre, y mi esposa fue con su madre, y mi madre fue con su esposo. Vea bien, mis queridos hermanos, pero es porque el enemigo siempre anda metiendo la mano donde no la tiene que meter. Pero nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que darnos cuenta que ahora lo que antes, mis queridos hermanos, los que vivíamos en la carne era pleito, iras y contienda. Pero ahora lo que vivimos, lo vivimos en el espíritu. La guerra no son carnales, ahora las guerras son espirituales. Por eso es que el apóstol Pablo aconseja a la iglesia de estar preparado, lleno de la armadura de Dios. Porque el enemigo anda como león rugiente, queriendo a quien devorar. Pero tenemos el grande, el gran yo soy, el poderoso de Israel, que está para ayudarlo. Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. Él anda como un falso, mis queridos hermanos. Él anda imitando a León, al de la tribu de Judá. Él es un falsante, mis queridos hermanos. Pero él, mis queridos hermanos, anda buscando a quien devorar. Eso no lo ignoremos, mis queridos hermanos. Usted puede decir: yo tengo 9, 8 años, 10 años en el evangelio, pero tal vez es cuando más lo va a atacar. Así, mis queridos hermanos, hay que estar siempre con la expectativa que el enemigo cualquier momento lo va a atacar, pero también hay que estar llenos de la armadura de Dios. Así dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que a nuestro Señor no lo recibieron, lo rechazaron. Vea bien, mis queridos hermanos, vea bien que viniera a una congregación un hombre y viniera haciendo prodigios y milagros y lo corriéramos. Vemos, mis queridos hermanos, enfrente de la congregación se pusiera un paralítico que nosotros lo conocemos por muchos años. Hay muchos que lo vieron nacer, que lo vieron crecer y toda su vida paralítico. Y viniera, mis queridos hermanos, alguien hiciera un milagro y por medio del Espíritu Santo hiciera que este hombre se levantara. Y lo reprocháramos, mis queridos hermanos. ¿En qué cabeza cabría eso? Y usted dice: no, porque yo no creo que existiría eso, porque usted está en el Espíritu. Pero si usted anduviera en la carne, dijera: esto no es de Dios. Así es que, mis queridos hermanos, examinémoslo los unos a los otros. Examinémoslos cada uno. Y veamos, mis queridos hermanos, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que a nuestro Señor fue reprochado. Lo echaron, mis queridos hermanos, de ese lugar. Después Jesús regresa a Galilea. Y podemos ver, mis queridos hermanos, por eso es que la palabra de Dios nos dice en Lucas 8:40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud. Fue cuando regresó de Gadar. Jesús vuelve a Galilea. Y es cuando, mis queridos hermanos, vamos a hablar de dos acontecimientos grandes.
Vamos a hablar de dos acontecimientos hermosos que nos enseñan nuestra vida, vivir en nuestra vida cristiana. Podemos ver, mis queridos hermanos, que desde el capítulo 8, en su versículo 40, dice la palabra de Dios que vino un hombre de dinero, un hombre famoso, uno de los principales de la sinagoga. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que vino al Señor y le suplicaba, mis queridos hermanos, que viniera a la casa de él porque su hija estaba muriéndose. Me imagino, mis queridos hermanos, que tal vez este hombre ya había visto a Jesús, pero no se le había presentado un problema, una dificultad como la que este hombre tenía. Pero había escuchado, mis queridos hermanos, que el Señor hacía prodigios y milagros. Pero es por eso, mis queridos hermanos, entendemos que el ser humano piensa que nunca necesita de nuestro Dios. Este hombre experimentó algo, mis queridos hermanos. Este hombre, por lo que la palabra nos enseña, que este hombre tenía dinero, que este hombre tenía fama, que este hombre tenía todo lo que un ser humano puede desear en esta vida. Pero ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Que llega un tiempo que lo que tenemos no puede comprar la vida, no puede comprar algo que viene de Dios. Pero por eso es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera venir a sus caminos. Este hombre experimentó algo, mis queridos hermanos, que ha de haber dicho: con todo el dinero que tenga no puedo sanar a mi hija. Con todo el dinero que tengo no puedo comprar la vida para que le regrese a mi hija. Pero más no se había dado cuenta que el dueño de la vida estaba en Galilea, que el dueño de la vida había regresado a Galilea. Y es cuando este hombre corre a los pies del Señor y le dice: Señor, te ruego, te pido, te suplico que vengas a mi casa a sanar a mi hija. Y esto es lo lindo y lo hermoso del acontecimiento que pasa, mis queridos hermanos, que este hombre, nuestro Señor, accede a ir a la casa de Jairo. Viene Jairo y lo va guiando, mis queridos hermanos, hacia su casa. Pero en el camino se enfrenta, mis queridos hermanos, una dificultad, una necesidad. Y es que una mujer que padecía por mucho tiempo de una enfermedad de flujo de sangre detuvo al maestro. Y miren, mis queridos hermanos, los que los enseña la palabra. Me imagino, mis queridos hermanos, que alguno de nosotros, un hombre importante, los llevara a que fuéramos a orar por alguien. Pero nos dicen que los detengamos por uno que está ahí, como les llamamos, homeless, sin casa. ¿Será que los detenemos, hermano? El Señor no le importó quién era Jairo. Él se detuvo por esta mujer que no tenía nada. Al Señor no le importó la fama que tenía Jairo. Él hizo la obra de Dios. Él se detuvo porque él sabía que la necesidad que tenía Jairo también la tenía aquel que no tiene nada. Y este es el problema, mis queridos hermanos, de ahora en día, que al que tiene lo vemos con un ojito alegre y aquel que no tiene lo vemos con un ojito enojado. Aquel que tiene lo queremos en la no, ahora todos buscamos para atrás, va. Pero a veces en nuestra casa lo queremos sentar en el mejor sofá. Y al que no tiene le queremos decir allá en el sofá del perrito lo queremos sentar. Pero nuestro Señor nos enseña algo diferente. No importa la fama que tenga el ser humano. No importa la cantidad de dinero que tenga. Para Dios todos somos iguales. Aquel que no tiene es semejante a aquel que tiene. Aquel feíto es lo mismo que el guapo. El flaquito es lo mismo que el gordito. Pero ahora, mis queridos hermanos, cuando preside aquel que lo gusta, aleluya, gloria a Dios. Y cuando aquel que no lo gusta, estamos allí como pollito comprado. Cuando tiene privilegio aquel que lo gusta, aleluya, gloria a Dios. Siento el poder de Dios. Pero cuando aquel hermanito está aquel que no le parece,
hasta se mete la mano a la bolsa y está como pollito comprado. Miren nuestro trabajo, que lo vean con las manos en la bolsa. Le digo que rapidito lo llevan a la oficina. Pero nosotros aquí, como no es nuestro trabajo, así estamos. Porque no entendemos, mis queridos hermanos, que aunque usted no pueda tener palabras para adorar a Dios, pero puede levantar sus manos y decir: Señor, gracias, porque tu misericordia es más grande que la vida. Bendito sea el Cordero de Dios. Aleluya. Pero como aquí nadie nos dice nada, ahí estamos. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor viene y nos enseña algo grande y hermoso. Yo me ponía a meditar en esta palabra y digo, ¿por qué no sería que primeramente la mujer de flujo de sangre vino al maestro y después Jairo? Pero entonces nosotros como ser humano hubiéramos dicho: al Señor tuvo preferencia para aquel que tiene dinero, y dejó esperando la mujer del flujo de sangre por ir a sanar la hija de aquel que tiene dinero. Pero el Señor las cosas las hace en orden y las hace bien. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es perfecto. No hay nada, mis queridos hermanos, que podamos encontrar en Él falso, chueco. En usted y en mí podemos encontrar muchas cosas que nos sirven, pero en el perfecto, el grande, el poderoso, todo es perfecto. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Como dijo la hermana, que no podamos hablar mañana. Y eso los pasa, mis queridos hermanos. El enemigo los viene atacando a todos y solo la garganta los ataca, hermanos. Y a veces les decimos al Señor que nos ayude. Porque fíjese de que, imagínense que le digo, ya son como 3 veces en este año yo que me paro así, algo enfermito, a predicar. Pero si le dijera al hermano que no, ya fueran 3 veces. Y imagínense, si todos los ponemos en esa textura, después ¿cómo se llama? El hermano Aarón los va a venir a predicar a nosotros aquí. El hermano Aarón nos va a pegar una gran exhortada y está bien portullido. Pero ¿por qué, mis queridos hermanos? Porque no hacemos el esfuerzo. Pero pregúnteme si un día por enfermo he ido a dejar de trabajar. No he dejado de ir a trabajar. Pero cuando es la obra de Dios, no, me siento con calenturita, me siento enfermito, como con calentura de pollo. Pero para trabajar usted está abriendo la puerta allá en el trabajo, usted es el primero. Pero ¿por qué, mis queridos hermanos? Porque desatendemos lo de Dios. Y hay que entender que lo de Dios es primero. Porque el grande y el poderoso no es el trabajo. Dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Esa es la viva realidad, hermano. Nosotros antes, me imagino yo, gracias al Señor que no hemos llegado a ese punto. Pero sí nos han dado ganas de decir: me siento un poquito mal, no vamos. Pero si ya lo hizo una vez, lo va a seguir haciendo. Y es mejor, mis queridos hermanos, decirle al Señor: Señor, ayúdame. Porque hay que, mis queridos hermanos, no los vamos a juzgar los unos a los otros, pero examínese usted solo. ¿Deja de ir a trabajar por esa calenturita que tiene? No. Si es posible, dice: quiero otras 3 horas más. Entonces, mis queridos hermanos, ¿por qué quedarlos con esa picadoncita en la garganta que tenemos? ¿Por qué quedarlos, mis queridos hermanos, por esa calenturita de pollo que tenemos? Si usted tiene algo que hacer, pues se le entiende. Tenemos cosas que hacer y se le entiende. Pero por algo que no vale la pena, mis queridos hermanos, yo creo que no vale la pena perderse esta bendición por nada. Porque esta bendición, mis queridos hermanos, lo que recibimos ayer, no la pueden recibir los que vinieron ahora. Los que no vinieron ahora no pueden recibir esta bendición mañana. Y los que no vengan el miércoles no van a poder recibir la bendición del miércoles. No es que yo lo esté regañando, porque el otro fin de semana yo no voy a estar, es que no me va a dar duro a mí también, va. Pero porque tenemos una necesidad de salir, va. Pero va a decir, aquel hermano estaba diciendo esto, pero cuando hay una necesidad de salir, hermano, vale. Estamos hablando cuando usted está viendo el pollito comprado, que me siento enfermito, ya cuando pasa el culto ya está, aleluya, gloria a Dios. ¿Ah?
Está bien que glorifique a Dios, pero hay lo que pone a ver novela. Entonces, mis queridos hermanos, no podemos cambiar la enseñanza que el Señor nos ha dado. El ser humano uno es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mis queridos hermanos, porque aquel hermanito viene siempre tarde, siéntemelo allá atrás. Porque aquel hermanito no le gusta hacer limpieza, siempre deja la botella ahí, siéntenlo allá. No, hermano, llévelo ya al cuartito y dígale, hermano, ya le recogí 5 veces la botella, recójala, tírela a la basura. Pero no piense ver al hermano menos que el otro, porque delante del Señor todos somos iguales. Todo aquel, mis queridos hermanos, especialmente nosotros, ¿sabe por qué? No es porque usted es guapo, yo soy guapo, es porque hemos comprado con la sangre del Cordero, aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Cada gota que derramaba era mancha que los quitaba. Aleluya. Mis queridos hermanos, todos dicen, yo soy hijo de Dios. Son hijos de la creación de Dios. Pero a nosotros los que hemos creído, los ha dado potestad de ser hijos de Dios. Nosotros somos diferentes. Usted vale mucho, usted vale la sangre de Cristo. Aleluya. Entonces, mis queridos hermanos, eso en la iglesia de Cristo no tiene que existir. La palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, que mientras Jairo iba dirigiendo al Señor, esta mujer lo tocó. Y lo tocó con fe. Y se detuvo, mis queridos hermanos. Desconozco por el tiempo que el Señor se detuvo. Pero me imagino, mis queridos hermanos, cuando vemos en el versículo 49, que dice la palabra de Dios. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No le molestes más. Me imagino que Jairo ha de haber dicho, el maestro se tomó mucho tiempo con esta mujer. El Señor hubiera ido allá primero y después hubiera venido aquí. Pero es que el Señor hace como a Él le parece. A veces, mis queridos hermanos, nosotros podemos decir, número 1, yo tengo 10 años, 15 años, 13 años, ¿y por qué yo no predico? Y este hermano tiene 2 años, 3 años y ya está predicando. Yo tengo en este país 20, 30 años y no he logrado nada económicamente. Y este hermano tiene 5 años y mire, tiene 3 carros, 2 casas y tiene esto. Pero el Señor bendice y hace como a Él le parece. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces, mis queridos hermanos, los pensamientos de nosotros son diferentes a los de Dios. ¿Sabía que son diferentes? Imagínense si el Señor tuviera los mismos pensamientos que nosotros. Fuera una catástrofe aquí, hermano. Y es bueno, mis queridos hermanos, a confiar y a estar dependiendo y decir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Que lo que tú decidas, lo que tú piensas, ayúdame a aceptarlo. Aunque yo lo vea diferente, pero ayúdame a aceptarlo. ¿Sabe que a veces nos cuesta? Pero yo creo que con Cristo lo podemos hacer. ¿Saben, mis queridos hermanos? Que yo todo el año pasado le estuve diciendo con la gente que yo trabajo que en enero yo me iba para El Salvador. Vea bien, pero siempre le oramos al Señor que sea la voluntad de Él. Pero cuando le oramos al Señor que sea la voluntad de Él, sea que un sí o un no, tenemos que estar de acuerdo. Si le estamos pidiendo, si no, no le pidamos. O si no, compremos el vuelo y decimos yo tengo y quepo. Pero cuando dependemos del Señor, le decimos, Señor, los vamos a sentir mal, pero ayúdalos a someterlo a tu voluntad. Se llegó diciembre, mis queridos hermanos, y agarro los pasaportes. Miren, aquí estamos delante de mi Dios, en el ministerio de Dios. Agarro los pasaportes, hermanos, y los veo y les veo la fecha que estaban bien. Y le digo, Señor, si es tu voluntad que vayamos, que todo salga bien. O si no, que algo suceda, que estos pasaportes estén vencidos, que se me caiga uno, se pierda, pero que algo suceda. Llego, mis queridos hermanos, les doy el dinero, eche los pasaportes y me dicen, estos pasaportes están vencidos.
¿Cómo que están vencidos? No, le dijo, véalos bien, si yo los acababa de ver. Están vencidos, me dijo, en una semana vencen. Y me dijo, pero si los ordenás, me dijo, te van a llegar rápido. No, deme el dinero, le dije yo, la señal que estamos pidiendo. Y le dije, Señor, salí del edificio y levanté mirada y le dije, Señor, gracias, de algo los has librado. Vea bien. Y le dije, Señor, si es tu voluntad que vayamos en febrero, abre caminos que los pasaportes vengan en enero. La primera semana de febrero lo llegó, mire, hermano. Señor, en verdad que tú no quieres que vaya. Mire, el ser humano le busca como de todo, que le busca patas y cola, hermano. Y le digo, Señor, a finales de febrero, ¿será que es tu voluntad que vayamos? Hermano, estaba una vez en la cama yo acostado y pensando, y nos avisan que murió nuestro hermano Crucito. Y vino algo a poner en mi corazón, Señor, dije yo, ¿será que por eso no quisiste que fuéramos en enero? Y hasta este momento no quisiste que fuéramos. Porque yo había escuchado como que el que no tenía mucha familia. Vea bien mis pensamientos, hermano. ¿Será que tú quieres que nosotros lo van a mandar para allá? Nosotros lo llevemos, nosotros ayudemos en todo, a organizar todo lo que vamos a organizar allá para su velación. Mire mis pensamientos. Pero el Señor decía, no, aquí es donde vas a trabajar. Y el hermano me habla y me dice, hermano, necesitamos que los ayude en esta área. Pero yo ya había sentido en el corazón a trabajar lo que iban en las cosas, en los trámites, en todas esas cosas para la velación de nuestro hermano. Pero yo estaba pensando ir a El Salvador allá y trabajar en eso. Pero el Señor dijo, no, aquí va a ser. Entonces al final del día, hermano, nos fuimos a El Salvador. Y todos aquellos que los preguntaban, los dijimos un mes y medio los vamos a ir. Y ni un día fuimos. Y hermano, y le buscamos patas y colas, pero como el Señor dijo no. Y entonces, ¿para qué le pedimos si no, hermano, si no los vamos a someter a la voluntad de Él? Y hay que entender, hermano, que el Señor quiere un bien para nosotros. El Señor, mis queridos hermanos, ¿de qué nos los habrá librado? Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Gracias, Señor. A veces como ser humano nos duele. Este hombre, me imagino, mis queridos hermanos, que ha de haber dicho, ¿por qué el maestro se detuvo? ¿Por qué se tomó tanto tiempo? Cuando recibió esta noticia que hemos leído, que le dijeron, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Una noticia, mis queridos hermanos, que rompe el corazón. Una noticia, mis queridos hermanos, que llega hasta lo más profundo del ser humano, que viene a matar la fe de raíz. Una noticia, mis queridos hermanos, catastrófica. Imagínese que usted solamente póngase a pensar que le digan su hija muerto. Una noticia, mis queridos hermanos, que a cualquiera le puede doler. Pero mis queridos hermanos, yo creo que hay algo en lo más profundo de su ser ha de haber dicho, mi hija ha perdido la vida, pero el dueño de la vida está conmigo. Aquella noticia no fue alentadora, mis queridos hermanos. Pero lo que le dijo el maestro, le dijo, no temas, cree solamente. Solamente y serás salva. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vemos, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos un privilegio grande. Que cuando el doctor, mis queridos hermanos, dice ya no hay nada que hacer, que todo está perdido, tenemos un grande y un poderoso que dice, claro que se puede, claro que la vida va a regresar, porque el dueño de la vida es Él, el Rey de gloria, y para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Bendito y alabado sea su nombre. Jairo ha de haber dicho, aquí en lo más profundo hay todavía una piedrita así de fe. Le dijo, Jairo, no temas. Solamente cree y confía en el Rey de gloria. ¿Cuántos estamos confiando en el Señor? ¿Cuántos estamos confiando en el Señor?
Y vean, mis queridos hermanos, que el Señor siempre que hacía una sanidad, cuando el Señor siempre hacía algo, decía, no lo divulgues, no digas a la gente. Y yo me preguntaba, ¿por qué será que le decía eso? ¿Sabe por qué, mis queridos hermanos? Porque el Señor traía un mensaje. El Señor traía un objetivo. Y el objetivo de Él no era hacer milagro. El mensaje de Él no era hacer milagro. El mensaje de Él era el de la cruz. Llegar a la meta final. Y la gente, mis queridos hermanos, viendo los prodigios y milagros, iban a poner la mirada que Él a eso era lo que había venido. A hacer prodigios y milagros. Pero el propósito del Señor, mis queridos hermanos, era llegar a dar la vida por usted y por mí. Y allí, mis queridos hermanos, en esa cruz fue donde nació la victoria. Por eso, mis queridos hermanos, podemos decir con certeza que el Señor dio la vida, pero al 1, al 2 y al 3, al tercer día, Él resucitó y Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Esta noticia, mis queridos hermanos, no fue muy alentadora para este hombre. Que le habían dicho, tu hija ha muerto. Mis queridos hermanos, es algo grande, profundo, doloroso lo que este hombre había experimentado. Pero el Rey de Gloria se encontraba ahí en el lugar. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, allá en Romanos 10. El que cree en el Dios poderoso jamás será avergonzado. Yo creo que Jairo había creído en el Maestro. Jairo había creído en el Señor. Y este hombre no fue avergonzado porque la hija resucitó. Porque el dador de la vida estaba allí. Y el Señor, Él está en este lugar. Todo aquel que quiera darle la vida al Señor, todo aquel que se quiera arrepentir, Él está aquí recibiéndole con los brazos abiertos. Porque el Rey de Gloria todavía está recibiendo todo el ser humano que quiera arrepentirse para venir a la vida eterna. Bendito sea su nombre. El Señor siempre todavía está con los brazos abiertos para ayudar a la humanidad entera. Para ayudar a todo aquel que piense que para su vida no hay una salida. Que piense, mis queridos hermanos, que no hay nada que se puede hacer. Déjeme decirle que Él es la salida. Dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él está en este lugar. Aunque usted sea Tomasito, Él está en este lugar. Aunque usted no lo crea, Él está en este lugar. Y Él está queriendo sanar. Él está queriendo liberar. Él que está queriendo reforzar, dar fuerza al debilitado. Aleluya. Ahora vemos, mis queridos hermanos, cómo Jesús empieza a guiar a Jairo. Y Jairo empezó guiando a Jesús. Ahora Jesús empieza a guiar a Jairo en el ámbito espiritual. Le empieza a decir, esto no es por lo que vemos, por lo que tocamos, por lo que sentimos. Esto es por la fe. Si tú crees, tu hija vivirá. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. O sea, mis queridos hermanos, hay que creer en el Señor. Y lo imposible será posible. Lo muerto será resucitado. Lo débil será fortalecido. Lo que no sirve, servirá. Y los que no alaban, alabarán. Y los que no glorifican, glorificarán. Y el que estaba muerto, resucitará. Porque mi Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. El Señor ha sido bueno con su pueblo, hermano. Miren, mis queridos hermanos, si acá algunos les prestáramos aquí porque venimos a predicar la palabra de Dios. Pero si los pudiéramos hablar de nosotros, yo creo que nos gustan las 3 horas que tenemos de culto. Porque el Señor ha sido bueno con usted. Hermano, yo usted mire, cada día lo veo más fresquito que la lechuga. Lo veo más rejuvenecido. Mire, hermano, no es que yo sea mirón ni pesquizón. Pero yo veo a los hermanos a veces y ni canas se les ven, hermano. Ni canas. Y digo yo,
yo sí tengo varias, hermanos. Pero digo yo, y estos hermanos, o sea que entre más tiempo, más rejuvenecidos van. Hermano, es para que le demos la gloria y la honra a nuestro Dios. Porque Él es bueno, mis queridos hermanos, y su misericordia es para siempre. Usted, mis queridos hermanos, antes que nadie lo podía ver, ahora dicen, mira, allá va el hermano. Usted es de bendición para su cantón. Usted es bendición para su pueblo. Usted es bendición en su vecindario. Usted donde quiera que va es bendición para la gente. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor bendice a su pueblo. Y yo creo, mis queridos hermanos, que esta iglesia ha sido bendecida. Y ha bendecido, mis queridos hermanos. A veces hay gente que es bendecida y bien bendecida en el aspecto material. Hay gente que es bendecida grandemente en el aspecto espiritual. Pero yo creo que el Señor los ha bendecido de muchas maneras. De muchas maneras, mis queridos hermanos, que usted se fascija cada vez que viene, se va rebosando. Y cada vez que usted llega de este lugar, su nevera se llena que sea de pan y tomates y chile y cebolla, pero se llena de algo. Pero es porque el Señor es bueno, hermano. En el desierto, el Señor provee agua. Allá en el desierto donde no hay nada que comer, el Señor levanta gente para que predique su palabra. Allá donde hay sequedad y el pueblo está deseando escuchar palabra de Dios, el Señor ahí manda palabra de vida eterna. Mira, hermano, si usted no vino ayer, ¿qué mensaje se quebró el hermano ayer? Entonces, mis queridos hermanos, palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, cada vez que los perdemos un culto, los perdemos esa palabra de Dios. Los perdemos esa bendición que viene de lo alto. Y aunque usted, mis queridos hermanos, vea una oscuridad, vea, mis queridos hermanos, que el sol no sale a su favor, que usted vea problemas, dificultades, enfermedades, yo lo que le puedo decir, como Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente y verás la mañana resplandecer a tu favor, el sol brillará a tu favor y verás la gloria de Dios moverse a tu favor. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermano. Damos gracias al Señor porque el Señor nos ha regalado este hermoso privilegio de predicar la palabra de Dios. Lo hacemos, mis queridos hermanos, con temor y con el temblor más que de los nervios, temblando de los nervios, pero el Señor es bueno. Mi esposa me volteaba a ver y me decía, como quien dice, ¿vas a predicar así? Hermano, ha estado pero bien mal, pero el Señor ha sido bueno. Él los ha fortalecido. Yo ya tenía ángeles cuidándome por aquí. Ya les había dicho yo en qué área iban a trabajar. Estos hermanos que están enfrente, yo los tengo filudos, no crea. Yo les dije, si ven un mal movimiento, hagan esto. Si ustedes ven esto, hagan esto. Ya los tenía listos yo ya. Entonces, mis queridos hermanos, porque estamos los unos para interceder por los otros. Entonces yo les digo, si ven algo, hagan esto. No les voy a usted, ¿por qué? Porque usted se puede reír de mí. Así es que la paz de Dios sea con todos nosotros y que el Señor les bendiga.